Ah, Pero muchas gracias. Bien. Anatomía del miembro superior. Para las chicas que tuvieron en la diapositiva anterior, en la clase anterior, ¿le pueden decir a sus compañeras qué estructuras corresponden con el miembro superior? ¿Qué podemos encontrar en el miembro superior? El húmero, cúbito radio y la escápula era. Perfecto. Y otro huesito más que se encuentra más hacia anterior y hacia el hombro, Ah, la clavícula. clavícula. la clavícula. Muy bien. Eso correspondería al miembro superior. ¿Sí? Entonces tenemos miembro superior, que corresponde a los huesos que se estuvo diciendo la compañera, y el miembro inferior, que correspondería básicamente al fémur con todos los huesos que se encuentran más hacia inferior. Ahora lo vamos a ver. A ver si puedo agrandar la pantalla. Ahí capaz de ser mejor. Bueno, anatomía del miembro superior. El miembro superior comprende una serie de huesos, músculos y articulaciones que lo unen al esqueleto axial, es decir, al tórax, a través de tres articulaciones. Esternocostoclavicular, es decir, el esternón con la clavícula. Luego tenemos la articulación acromioclavicular con el acromion de la escápula, que a continuación vamos a ver los detalles de la escápula para que vean todos estos accidentes óseos. ¿Están viendo bien la diapositiva o se ve cortada? Se ve bien, pero por ejemplo, cuando dice topográficamente, Ah, se sí. ve o gráficamente. Ah, bien, bien. Es lo que estoy viendo yo ahora. Bueno, lo dejamos así para que lo puedan ver. Igual se entiende, profe. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Sí, Sí. sí. Bueno, perfecto. Cualquier pregunta, paramos enseguida. Bien. Y luego tenemos la articulación más importante, que es la articulación glenohumeral, es decir, la cavidad glenoidea de la escápula, o también llamado omóplato, ahí lo han sentido nombrar así también, que es análoga a la cavidad acetabular. A la cavidad acetabular del hueso coxal, bueno, presenta una analogía. Y esta cavidad glenoidea es la que va a estar articulándose con el hueso húmero en su epífisis superior o proximal. Topográficamente, es decir, de manera superficial, podemos dividir al miembro superior en tres regiones. Una región que corresponde a la región del brazo, que es donde tenemos el músculo bíceps, que es el más cercano a la escápula. Luego tenemos la región del codo, la región topográfica del antebrazo, la muñeca y por último la mano. Son todas regiones descriptas desde superior a inferior o de proximal a distal. Cuando decíamos en la primera diapositiva que el miembro superior corresponde a esa articulación que justamente se articula con el esqueleto axial, es decir, con el tórax, este esqueleto axial va a corresponder a lo que se conoce como huesos del medio, huesos de la línea media, que son los que están marcados, esperen que pongo un puntero, que son los que están marcados aquí en color azul. Tenemos el cráneo, tenemos a la columna vertebral y luego tenemos al tórax. Esto se llama esqueleto axial porque es un hueso son huesos que están en el eje medio del cuerpo. Y luego tenemos a los huesos que se consideran huesos del sistema apendicular, huesos apendiculares, porque se encuentran en los laterales y unidos al esqueleto medio. Lo que vamos a ver en el día de hoy es la anatomía del miembro superior en términos esqueléticos. Bueno, acá entramos un poco más en detalle. Estamos viendo
en esta vista superior, la escápula, también llamado omóplato, lo pueden también encontrar así en las bibliografías, es este hueso que se encuentra articulándose principalmente con la parrilla costal. Vieron que la mayoría de los huesos se articulan hueso con hueso. Bueno, en el caso de la articulación escapular con la parrilla costal, no articula digamos, contactando con los huesos costales, sino que lo hace a través de diferentes músculos en un tipo de articulación particular llamada cisarcosis. Debajo de esta fosa escapular tenemos un músculo que se llama músculo subescapular y en la parrilla costal tenemos un músculo que se llama serrato anterior, y son esos músculos que contactan en forma de articulación para darle la movilidad a la escápula. Esta es la escápula. Bien, estamos viendo una escápula del miembro superior derecho, ¿sí? Que tenemos el miembro derecho, vista desde el lado anterior, que correspondería a esta cara, que tenemos una especie de fosa, que sería la fosa subescapular, para articularse con un músculo que se va a insertar en esta fosa, que como su nombre lo indica, se llama músculo subescapular. Es un músculo que se inserta en esta fosa y se va a dirigir a una cierta región del hueso húmero que se llama troquín o trocánter menor del húmero. Luego tenemos esta saliencia, que si se alcanza a ver acá, se llama coracoides, apófisis coracoides de la escápula. Es sitio de inserción del músculo bíceps, un músculo potente que se encuentra en la región anterior del húmero. Es ese músculo que en la mayoría de las personas que practican pesas o hacen ejercicio físico, se les puede notar un abultamiento. Y el tendón de este músculo bíceps se inserta a nivel de esta apófisis coracoides. Esto se lo doy a modo de información, no es que lo tengan que saber. Desde una vista posterior de la escápula derecha, vemos esta especie de saliencia que emerge por arriba, que sería esta que estoy señalando acá con el puntero, se llama espina escapular, y en esta punta se la denomina acromion o acromion. Esta es la coracoides y este es el acromion. El acromion es una estructura muy importante, ya que es la parte de la espina escapular que se va a estar articulando con este hueso, que se llama clavícula. Entonces tenemos este hueso clavicular que se va a estar articulando con esta parte de la parrilla costal del tórax, que ¿cómo se llama? Esternón. Esternón. Muy bien. Tenemos el esternón y aquí tenemos el manubrio, lo que se conoce como manubrio, el manubrio esternal. ¿Por qué se le llama manubrio? Bueno, ustedes pueden ver en detalle, tiene la forma de manubrio de bicicleta o de moto. ¿Vieron la moto que tiene acá el guardabarro delante, la rueda? Aquí tenemos el manubrio, sí, digamos el manubrio en sí, ¿no? Por eso que se le llama manubrio esternal. Y aquí tenemos un tipo de articulación que es la articulación costo-externo, costo-clavicular, externo-costo-clavicular. Y luego tenemos la articulación de la clavícula con el acromion. ¿Alguno podría decirme, si se anima, razonar cómo se llamaría la articulación del acromion con la clavícula? ¿Cómo se podría llamar? Acromio clavicular, no. Exacto. Articulación, ¿sí? Articulación acromio clavicular.
Vieron que esa anatomía no es tan complejo en sí. Es cuestión por ahí de razonar. Por eso que la mayoría de los anatomistas, siempre cada vez que describen un tipo de articulación, lo hacen en base a qué tipo de hueso se está articulando. En este caso, tenemos la articulación externo, costo, clavicular. Y tenemos la articulación, como dijo la compañera, acromio, clavicular. O coracoacromial. Por aquí pasa un ligamento que se llama coracoacromial, pero sí la articulación se llama acromio clavicular. Bien, sigamos entonces con la diapositiva siguiente para seguir avanzando. Tenemos una imagen de un esqueleto real tomado de un libro que está muy bueno, el libro, se llama Yokochi, que es justamente donde vienen todos preparados cadavéricos, de imágenes reales, ¿no? de cadáveres, donde enseñan la anatomía y donde uno puede ver la realidad de la anatomía humana. Porque a veces el dibujo suele confundir a la hora de llevarlo a la realidad. Quiero hacer un paréntesis y decirles que ya tienen subido en la plataforma, se lo subí el día sábado, la diapositiva que estuvimos viendo de la materia anatomía el día viernes. Véanla porque está muy buena, subí algunas cosas más, puse fotos de cadáveres, de estructuras reales, para que lo asimilen con la realidad. Es importante que ustedes lo vean porque cuando ustedes entren en algún tipo de cirugía, por ejemplo la laparoscópica, van a ver que los órganos tienen un cierto tipo de color y de matiz. Sigamos. Tenemos la vista posterior del miembro superior derecho. Aquí podemos ver la espina escapular hacia adelante, que se llama acromion, la articulación acromioclavicular. Y aquí tenemos al hueso húmero, que se va a estar articulando con la cavidad glenoidea de la escápula. En esta imagen del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, tenemos la escápula derecha vista desde anterior. De nuevo, la clavícula, el acromion, y esta saliencia llamada apófisis coracoides, sitio de inserción del tendón corto del músculo bíceps, como así también del músculo pectoral menor. Aquí tenemos otra imagen detallada de la escápula vista desde su parte posterior y anterior, escápula derecha, con todos los accidentes que estuvimos viendo recientemente. Y aquí tenemos la escápula derecha, pero vista desde su cara lateral. Esto que estoy marcando ahora en rojo es la cavidad glenoidea de la escápula. Y es esa cavidad donde se va a estar articulando con la epífisis superior o cabeza del húmero. Esta cavidad se llama gleno o glena. Se articula con el húmero. ¿Cómo se llamaría la articulación? ¿Alguno se anima? Sin miedo. Acá estamos para aprender. ¿Puede repetir, profe? Aquí tenemos la carilla articular que se llama glena o gleno. Es el sitio de articulación con la cabeza del húmero. ¿Cómo creen que se llamará esta articulación? Pleno humeral, no. Glenohumeral. Perfecto. Articulación No es tan glenohumeral. difícil. Exacto. Articulación glenohumeral. Así como la articulación de la cadera se llama coxofemoral, porque en realidad articula con los tres huesos del coxis, del hueso coxal, perdón. Esta articulación se llama glenohumeral. Este hueso se llama húmero. Tenemos el hueso húmero derecho, vista de la cara anterior. Aquí tenemos la carilla articular,
con la cavidad glenoidea de la escápula. A modo análogo al fémur, tenemos dos saliencias, una saliencia superior. ¿Cómo se llamaba la saliencia superior del fémur? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Que estaba entre la cabeza del fémur y estas saliencias. Acá había una región que se llamaba cuello anatómico. ¿Cómo se llamaban estas saliencias? ¿Se acuerdan? No, yo la verdad, profe, no me acuerdo. Bueno, se llama trocánteres. Trocánter mayor y trocánter menor. Es lo mismo que el fémur. Nomás que en alguna nomenclatura lo van a encontrar como troquíter y troquíter. Básicamente son trocánteres. Trocánter mayor y trocánter menor. Y hacia inferior, esto es muy importante, estamos viendo la epífisis inferior del hueso húmero derecho, vista de su cara anterior. Esto que estoy señalando con el puntero se llama cóndilo, cóndilo humeral. Cóndilo humeral. Téngalo en cuenta porque es este hueso, esta parte del hueso, llamada cóndilo humeral, que es la que se va a estar articulando a nivel inferior, con la cúpula radial, con el hueso radio, que como vamos a ver tiene en la epífisis superior como si fuera una especie de botón, de moneda. Eso se llama cúpula radial y se va a estar articulando con esta región que se llama cóndilo humeral. Más hacia lateral del cóndilo medial tenemos esta saliencia que se llama tróclea humeral. ¿Sí? Recordemos, cóndilo humeral, tróclea humeral. La tróclea humeral es la que se va a estar articulando hacia inferior con el cúbito, con el hueso cúbito. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es necesario que ustedes sepan estos reparos anatómicos, porque son sitios de lesión de fracturas y por lo tanto están implicados en la técnica quirúrgica. Así lo tienen que asimilar y saberlo. Repito, cóndilo humeral para articularse con la cúpula radial. Tróclea humeral para articularse con el cúbito. Son los dos huesos del antebrazo. Y aquí vemos una cara posterior del húmero derecho. Aquí vemos también el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. ¿Vieron que aquí hay una especie de canal, de corredera? Una especie de lazo. Bueno. Bien, una especie de lazo. Por aquí pasa un nervio importante, un nervio muy importante. A ver si se puede. Ah, sí, bien. Si este nervio se va a dirigir a este hueso, pasa por aquí, y se dirige a este hueso, es el radio. ¿Cómo se va a llamar el nervio? ¿Cómo piensan que se puede llamar? Nervio Radial. radial, exactamente. Nervio radial. Es un nervio que cruza por la cara posterior del húmero, donde hay un accidente óseo, que justamente es ese canal por donde pasa el nervio radial. Vieron cuando ustedes, por ejemplo, apoyan el brazo, por ejemplo, sobre una superficie plana, o mejor dicho, puntiaguda, en la parte posterior del brazo, eso, si lo mantienen así, posteriormente le va a producir un calambre. Ese calambre viene dado justamente porque estamos apretando el nervio radial. Este nervio radial luego se hace anterior, pasa por la cara anterior del antebrazo y va a estar inervando
a parte de los músculos de la mano. Por eso es que nos acalambramos cierta región de los dedos de la mano. Se lo doy a modo de información. Bien. Tenemos entonces la epífisis inferior del húmero, vista de su cara posterior. Y aquí tenemos una especie de fosa, de foramen. En realidad no es un foramen, sino que es una depresión, una fosa. Se llama fosa olecraniana. Fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana es lo que va a estar articulándose con el cúbito. Cuando nosotros extendemos la mano, el cúbito, el hueso cúbito, puede insertarse sobre esta fosa y de esa manera como que traba la articulación y permite que el brazo quede extendido. En caso de que se rompa, por ejemplo, el cúbito en una parte que se llama olecranon, que es la punta del codo, ¿vieron la punta del codo? Bueno, esa punta del codo se llama olecranon. Justamente esa punta, cuando nosotros extendemos el brazo, se inserta en esta parte del hueso húmero que se llama fosa olecraniana. Fosa olecraniana. Bien, sigamos entonces con la diapositiva. Aquí tenemos el hueso húmero, digamos, extraída del libro Yokochi, desde un cadáver, ¿no? Desde un hueso resecado de un cadáver, de un preparado cadavérico. Nada, se lo doy a modo de que ustedes puedan reconocer las estructuras. Este es un húmero derecho. Aquí vemos la cabeza del húmero, trocánter menor, trocánter mayor. Cuello quirúrgico, cuello anatómico. Epífisis inferior, tenemos cóndilo humeral, tróclea humeral. Cóndilo humeral, tróclea humeral. El cóndilo era para articularse con el radio y la tróclea humeral para articularse con el cúbito. Acá lo mismo vemos la vista posterior, que no la vamos a estudiar porque ya lo vimos en la diapo anterior. Y acá tenemos los dos huesos de antebrazo, del antebrazo. Según lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores, ¿cuál es el radio en esta imagen? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es el radio? La primera. La primera, bien. ¿Por qué sabemos que es la primera? Bueno, porque aquí tiene, como habíamos dicho, el radio presenta en su epífisis superior una especie de botón. ¿Vieron que tiene como una especie de botón? Bueno, esto se llama cúpula radial. Cúpula radial. Y este hueso, que es el cúbito, también llamado ulna, hueso ulnar, ulnar, ¿no? Que se está articulando también con la cabeza del radio, con la cúpula radial, pero lo más importante es que aquí tiene también una apófisis articular para articularse con la tróclea humeral. Vieron que tiene, puede verse aquí, tiene una forma de S, el cúbito, que se encuentra más interno, o sea, es un hueso medial con respecto al radio. Por lo tanto, el radio es un hueso que se encuentra más en la región lateral con respecto al cúbito. A ver si me deja hacer un poquito más de detalle. Miren, voy a sacar un poquito más. Esto que ustedes ven acá es el cúbito, es el hueso cúbito. Pero esta parte es la punta del codo, que se llama olecranon. Este olecranon, que se ve en la cara anterior, esta parte del olecranon es lo que se va a estar insertando en la fosa coronoidea, perdón, fosa olecraniana.
del hueso húmero. Este olecranon, esta parte del hueso cúbito, es la que se va a estar, cuando nosotros extendemos el brazo, es la que se va a estar insertando en esta fosa olecraneal. Este es un dibujo que yo hice, hace un tiempito atrás, que tiene que ver con la articulación humeral con el cúbito radio cubital superior. Aquí vemos también el cóndilo, la tróclea, el radio y el cúbito. Y acá vemos la vista posterior del húmero. Aquí vemos el olecranon del cúbito. Aquí vemos lo que se conoce como epicóndilo medial y epicóndilo lateral del húmero. Aquí tengo una imagen un poquito más esquemática, más elaborada, de la misma imagen que vimos en la diapo anterior, la misma, básicamente. Acá un poquito más, mucho mejor. Y aquí les doy otro detalle importante, a modo de información. Miren, no sé si se ve, lo voy a pintar mejor de un color diferente. Es un nervio que pasa por aquí. Pasa posterior entre el olecranon y el epicóndilo medial. Acá hay una fosa que se llama fosa epitrócleo olecraniana. Este nervio pasa posterior y luego se hace anterior. Se va pasando por aquí. Y llega al cúbito. Pasa por el cúbito. Si pasa por el cúbito, ¿cómo creen que se llamará ese nervio? ¿Puede repetir, profe? Bien. Este nervio primero es posterior, es decir, pasa por detrás del brazo. En realidad lo hace más lateral, pero en realidad es un poquito más posterior. Pasa posterior al húmero, pasa por este canal, se llama canal epitrócleo o olecraniano, y luego se hace anterior, emerge por esta región, y se hace anterior y pasa por todo el cúbito. Es específicamente que pasa por todo el cúbito. ¿Cómo creen que se podrá llamar este nervio que pasa por el cúbito? No, se me ocurre cubital, pero no sé. Exacto, nervio cubital. Exacto, nervio cubital. Así como teníamos el nervio radial, tenemos el nervio cubital. ¿Vieron cuando por ahí se chocan la punta del codo con algún objeto que se agarra una especie de, como si fuera una descarga eléctrica? ¿Les pasó alguna vez? Sí, sí. Bueno, justamente es eso, que cuando ustedes se dan con el codo, generalmente nos lastimamos el nervio radial, el nervio cubital, perdón, y justamente es eso lo que nos produce una descarga, es, digamos, la comprensión del nervio cubital, que se encuentra en la región epitrócleo olecraniano. Si ustedes se pueden tocar ahora la punta del codo, si van hacia medial, tienen también la punta del hueso húmero. La punta del codo, la punta del hueso húmero, que se llama epicóndilo medial, aquí es donde está pasando en este momento, donde pasa anatómicamente, el nervio cubital. Si ustedes se lo apretan ahí fuerte o se pegan fuerte, eso le va a producir una descarga por la compresión del nervio cubital. Bueno, aquí tenemos una imagen también de un dibujo que hice hace un tiempo. Tiene que ver con la articulación del húmero con el radio y el cúbito. Aquí hay una serie de ligamentos que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y aquí tenemos el húmero de nuevo, vista desde su cara anterior. Y aquí tenemos al radio y al cúbito. Aquí hay una serie de músculos que se insertan en esta región del húmero que se llama epicóndilo medial. Y estos músculos son 4
En realidad tenemos 19 músculos, que no es necesario saberlos, simplemente que lo vean a modo de ejemplo. Y sería una breve introducción a lo que quizás verían en Anatomía y Técnica Quirúrgica 2. Se llaman músculos epitrocleares. Músculos epitrocleares porque se insertan en la epitróclea. Son los músculos que permiten la pronosupinación. Tenemos ahora supinación, con la mano extendida y la palma hacia arriba, y pronación es cuando nosotros giramos la mano, que queda la palma para abajo. ¿Vieron las posiciones de pronación y supinación? Cuando el paciente se lo pone en decúbito supino y cuando se lo pone en decúbito prono. ¿Saben lo que es eso? Sí, profe, digamos, boca arriba, boca abajo. Exacto. Bueno, estos músculos permiten la pronosupinación. ¿Sí? Los movimientos de supina, o sea, yo suplico, por eso se le da ese nombre, y pronación es porque yo doy una propina. Básicamente esa es la analogía, ¿no? Se lo doy a modo de información. Y son 4. Tenemos el músculo pronador redondo, palmar mayor, también llamado flexor radial del carpo, palmar menor y flexor cubital.